Problema número 13. El triángulo ABC es rectángulo en A. D, E, F son puntos de tangencia del círculo inscrito en el triángulo ABC. El ángulo FDB es igual a 70 grados. Determine los ángulos de los cuatro triángulos. Primero se debe usar la propiedad de triángulos isósceles, en donde dos lados y dos ángulos son iguales. Ahora en la figura podemos observar los dos ángulos iguales de 70 grados correspondientes al triángulo FDB. Paso número 2. La suma de los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180 grados. Entonces empezaremos con el triángulo FDB. X1 es igual a 180 grados menos 70 grados menos 70 grados. X1 es igual a 40 grados. Ahora podemos observar en la figura los dos ángulos iguales de 70 grados y el ángulo diferente a 40 grados. Si sumamos los tres ángulos nos debe dar igual a 180 grados, ya que los ángulos internos de un triángulo deben ser iguales a 180 grados. Paso número 3. Se hará lo mismo con el triángulo CEF. La suma de los ángulos internos deben ser iguales a 180 grados. X2 es igual a 180 grados menos 90 grados menos 40 grados. X2 es igual a 50 grados. Ahora en la figura podemos ver el ángulo de 50 grados correspondiente a la letra C del triángulo CEF. Paso número 4. Se deben hallar los ángulos restantes del triángulo CEF que deben ser iguales. Para eso se debe hacer la siguiente operación. X3 es igual a 180 grados menos 50 grados. X3 es igual a 130 grados. X3 es igual a 130 grados dividido 2. X3 es igual a 65 grados. Ahora en la figura podemos observar los dos ángulos iguales de 65 grados y el ángulo diferente igual a 50 grados. Si sumamos los tres ángulos nos da igual a 180 grados, ya que los ángulos internos de un triángulo deben ser iguales a 180 grados. Paso número 5. Para el triángulo EAD, los ángulos internos deben sumar 180 grados. Se debe tener en cuenta que el ángulo A es de 90 grados. X4 es igual a 180 grados menos 90 grados. X4 es igual a 90 grados. X4 es igual a 90 grados dividido 2. X4 es igual a 45 grados. Ahora podemos observar que el ángulo de 90 grados corresponde a la letra A y los otros dos ángulos iguales a 45 grados corresponden a la letra E y D. Sumando los tres ángulos nos da 180 grados. Paso número 6. Para el triángulo EDF se debe usar la propiedad de ángulos llanos para hallar el ángulo F. X5 es igual a 180 grados menos 65 grados menos 70 grados. X5 es igual a 45 grados. Si observamos la figura nos podemos dar cuenta que el triángulo interno CEDF no es isósceles, por lo tanto se debe usar la propiedad de ángulos llanos.
Paso número 7. Por último, para hallar el ángulo E y D del triángulo EDF, se debe hacer por medio de la propiedad de ángulos llanos. Ángulo E es igual a x6 es igual a 180 grados menos 45 grados menos 65 grados. X6 es igual a 70 grados. Ángulo D es igual a 180 grados menos 70 grados menos 45 grados. X7 es igual a 65 grados. Ahora podemos observar el triángulo determinando los ángulos de los cuatro triángulos. Gracias por su atención.